Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde, cómo y cuándo nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que habla del deporte desde el punto de vista jurídico. Llevamos una monografía de unos 4 programas y esperamos que sean por ahí unos 10, 12, en el que estamos hablando de fútbol y derecho, básicamente contrato de trabajo. Nos acompañan desde Montevideo, Belén Fernández, una abogada de un despacho, tal vez el más importante que hay en Uruguay. Nos acompaña nuestro gran colega, amigo y acompañante en muchas lides, Rafael Alonso, desde La Coruña, y está acá Andrés Charria, desde Bogotá. Como siempre, tenemos pequeños editoriales. Hace 2 días se llevó a cabo la audiencia por presencia de tramadol de Nairo Quintana. Tal vez hoy en día es el ciclista en activo con mayores victorias, con mayor cantidad de victorias en el circuito profesional del ciclismo. Yo tuve el gusto de acompañar a Nairo como abogado y se hizo una audiencia de unas 8 horas híbrida entre Suiza, Bogotá y creo que Inglaterra. No sé dónde estuvo uno de los científicos, y en el momento en que salga el fallo les prometo, pero seguramente mis 2 colegas me ayudarán a tocar la parte jurídica del proceso de tramadol de Nairo Quintana. Belén. Bueno, yo quería comentar, no es una noticia nacional, pero sí, como muchos habrán visto, en la plataforma Netflix hace unos días se subió un documental que se llama El caso Figo, que me parece que es muy interesante porque es un documental que narra los trasfondos de la transferencia en el año 2000 del jugador Figo del Barcelona al Real Madrid. Obviamente, más allá de la polémica que causó el pasar de un cuadro al otro entre 2 equipos clásicos de España, es muy interesante, creo que desde el punto de vista del derecho deportivo, porque esa transferencia, según lo que nos relata el documental, tiene su origen en un precontrato que firma el que en ese entonces era el representante de Figo con Florentino Pérez, que en ese entonces era candidato para ser presidente del Real Madrid. Más allá de los comentarios que uno podría llegar a hacer de la validez de un contrato firmado por un representante, habría que ver el poder que Figo, o el contrato que Figo tenía firmado con ese representante para ver la validez de esa firma, y también de que en ese entonces Florentino no era el presidente de Real Madrid como lo es hoy. Creo que es una buena instancia para repasar un poco todo el tema de los precontratos, que me parece que es un tema que está muy bueno. Nosotros en el estudio tuvimos este año un caso. ¿Cuál es el estudio? Échate la cuña. González Mullins, Casprix y Asociados. Tuvimos el caso de un jugador uruguayo que había firmado un precontrato con un equipo extranjero y bueno, lo que sucedió fue que ese equipo extranjero incumplió ese precontrato y esto le causó un gran perjuicio al jugador porque él había rechazado otras ofertas de otros equipos, confiado de que ese precontrato luego se iba a transformar en un contrato de trabajo, y no sucedió. Y bueno, en instancias de FIFA pudimos probar que ese precontrato reunía los elementos esenciales como para poder ser considerado un contrato. Si bien el reglamento de FIFA, de Estatuto de Transferencia de Jugadores, no tiene una definición de precontrato, sí tenemos decisiones de la FIFA y laudos del TAS en donde se recoge esta teoría de que el precontrato, si reúne determinadas características esenciales, por ejemplo un plazo, por ejemplo si ya se negoció también un salario y está todo estipulado en el precontrato, se podría considerar que es válido y vinculante.
Y nada, me parece que es una buena instancia aprovechar un documental que la verdad que está muy bueno, yo lo vi, bastante polémica la transferencia, y nada, para analizar desde el punto de vista de lo nuestro, del derecho deportivo, el caso. FIFA habla de esencial y negocio. A ellos les gusta el latín. De los elementos esenciales de un negocio para que un precontrato no sea precontrato, sino contrato. Y realmente siempre es así. Yo a Figo lo padecí porque por esa época era el asesor del Olimpia del Paraguay y acabamos en Yokohama, en la Intercontinental de Olimpia y la puesta de largo de los Galácticos con Figo adelante. Y fue muy interesante. Claro, la era de los Galácticos, el primero fue Figo, digamos. Claro. El primero que trajo y el último creo que fue Beckham y el estreno fue contra Olimpia de Paraguay. Quedamos 3-1, no nos hizo un mal papel para semejante equipo. Rafa. Pues mi editorial, siguiendo con el tema del que ya os hablé en programas anteriores, las sanciones impuestas al Club Alcobendas Rugby después de que la presentación de un pasaporte falsificado de un jugador hubiera terminado deparando la eliminación de España del Mundial de Rugby y se le hubieran impuesto determinadas sanciones a ese club. La última novedad es que la parte de la sanción consistente en cuantiosas multas ha sido redimida y conmutada por unos trabajos en promoción del rugby que va a desarrollar este club para la federación y previamente autorizados por la Junta Directiva de la Federación Española de Rugby. Esto es algo que es habitual en el derecho penal, pero en la disciplina deportiva no es tan habitual. Sin embargo, en el reglamento de partidos y competiciones de la Federación Española de Rugby, que es un reglamento que debería, en principio, haber pasado el visado previo del Consejo Superior de Deportes, confirmando la legalidad del mismo, sí que está contemplado. Por lo tanto, la Federación está actuando conforme a su propio reglamento cuando permite que esas multas sean sustituidas por unas actividades a desarrollar por parte del club sancionado para promocionar el rugby. Eso es algo que se sale de lo habitual, porque también se podría plantear que las sanciones disciplinarias, dado que son una manifestación del jus puniendi del Estado, no pueden ser objeto de libre disposición por las partes, no pueden ser objeto de una negociación, y al no estar tampoco contemplado con carácter general en la normativa que regula la disciplina deportiva esta facultad, pues quizá no podría, quizá podría tener un sustento jurídico dudoso esa medida que ha sido aceptada, pero que mientras no se ha declarado ilegal ese reglamento, pues está amparado en ese reglamento. Esto a mí me trae a la memoria también algo que solía hacerse antiguamente, que era que cada vez que un presidente de la Federación Española iniciaba un nuevo mandato, como parte de los festejos, pues había una amnistía de las sanciones de menor gravedad, ¿no? Pues, por ejemplo, las de 1 a 3 partidos quedaban anuladas, ¿no? Ya que se iniciaba un nuevo mandato. Y eso, recuerdo que la doctrina del derecho deportivo español pues suscitaba muchas dudas si era posible o no ese indulto, entre comillas, pues precisamente por los mismos razonamientos que os comentaba. Así que, de cierta manera, se vuelve a poner en boga ese mismo planteamiento, como en este caso del rugby ahora. Bueno, y en un caso que los invito a que, de hecho no, le perdí un poco la pista, pero con Rafa dijimos que íbamos a mirar los disciplinarios, viene el caso de Byron Castillo, ya faltas, ¿no? Pero yo no conozco los fallos en FIFA. Hay que intentar conseguirlos y poder hacer un análisis a profundidad, súper concienzudo de la decisión que se tome al final, porque el Mundial ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Hay dos casos que tenemos que mirar y esa es una buena tarea para los tres. El caso de Emiliano Sala, que es largo, y el caso de Byron, porque ahí hay muy buen derecho deportivo. Pero bueno. Sí, son los casos del año, sin duda. Yo creo, sin lugar a dudas. No, y el de Nairo. Ese sí.
Pero bueno, ese aún va a durar No. hasta el año que viene, ¿no? No, una de las cosas que se dijo, y además en eso es de las pocas cosas que coincidimos UCI y Nairo, es que la idea es que salga el fallo lo más rápido posible. El panel se comprometió al menos a sacar la parte resolutiva, esperamos antes de noviembre. Fenomenal. Porque no te olvides que en noviembre es cuando se suben y bajan los equipos World Tour y Pro Tour, y los 400 puntos de Nairo en el Tour, 460 si no estoy mal, pues son fundamentales para la Arkea o para la Arkea para subir, o los no 400 seguramente para otro equipo. Entonces, claro, realmente lo último que se dijo de ese fallo sí es que sería deseable, y así lo dijo el presidente del panel, que el fallo saliera rápido. Vamos a ver. Claro, o sea, es un caso que tiene un efecto directo en las competiciones de la temporada que viene para el equipo en el que se enrole Nairo. Claro, y que la temporada empieza en noviembre, cuando se dice cuáles son los equipos World Tour, que son solo 18. Sí, entonces es necesario que sea una es fundamental, con mucha celeridad, está claro. Entonces, y de hecho, la audiencia, es decir, todo el proceso lleva un poco más de un mes, pero no mucho, en el que ya se ventiló la audiencia, salieron los árbitros. Yo pedí una medida previa que ni la comentaron, me llamó mucho la atención. Supongo básicamente que es porque van a fallar rápido y prefieren evitarse la fatiga de suspender la sanción. Vamos a ver. Pero bueno, seguimos en nuestro monográfico de fútbol profesional. Ya Belén nos contó el precontrato. Creo que no había caído en la cuenta, pero nos va a tocar hablar del precontrato. En Colombia se habla de una promesa de contrato de trabajo. Yo creo que no es una promesa de contrato de trabajo, yo creo que es un contrato. Y se utiliza mucho, nosotros copiamos del sur, se utiliza mucho, supongo, por lo que dice Belén, que en Uruguay, pero en Argentina se utiliza muchísimo, se utilizaba mucho en la época del fax. Entonces llegaba el fax, pero firmaban y decían, no, es que es un precontrato porque dice precontrato, pero se olvidan de la teoría de la realidad del derecho laboral. Es que si existen los elementos esenciales de un contrato, el contrato existe independiente del nombre que se le ponga. Pero antes de hablar de contrato de trabajo de los futbolistas profesionales, tenemos que hablar de la otra parte. Ya hablamos en el programa pasado de el futbolista trabajador. Ya vimos que hay futbolistas aficionados, profesionales, que tienen que tener un contrato escrito, que es lo único que hemos hablado de eso. Pero vamos a hablar ahora del club empleador. Y hay que hablar del club empleador porque cada país tiene su particularidad, y digamos que esta distribución geográfica del programa nos permite ver como los tres escenarios. Un escenario mixto, puro, que es el nuestro colombiano, creo yo, que lo adaptamos del español. El español, que ahora es obligatorio en las sociedades anónimas, pero que va a volver a cambiar, nos dijo Rafa. Y el uruguayo, que está más ligado al argentino, aunque ya se pueden sociedades anónimas, que en un principio estaban prohibidas las sociedades anónimas. Empecemos por Colombia. Colombia tiene una particularidad, y es que tiene un lastre complicado que lo trató de solucionar la ley 181 del 95, y es que de los 80s al principios de este siglo, el fútbol fue tomado por el narcotráfico, salvo 1 o 2 equipos. Los narcotraficantes tenían como trofeo los equipos de fútbol: Millonarios, Nacional, Medellín, América, Santa Fe, y muchísimos equipos llegaron a ser manejados por personas que eran grandes capos del narcotráfico, unos grandes, otros no tan grandes, o simplemente eran manejados por estos equipos que estoy diciendo. El caso más emblemático es del América. El América fue manejado por Miguel Rodríguez Orejuela durante muchísimo tiempo, era un hecho notorio. Lograron captar la Federación Colombiana de Fútbol, que se trasladó un tiempo a Cali, y había situaciones francamente embarazosas que no vale la pena contar acá, pero que se reflejaron en la ley 181, que resolvió decir: los clubes profesionales solo pueden ser corporaciones sin ánimo de lucro. Ya las habían comprado, no sé cómo lo hicieron, bueno, pusieron dinero y ya eran los narcotraficantes, y hasta poco tiempo, hasta el 2011, no había forma de ser sociedades anónimas. Después se permitieron las sociedades anónimas gracias a la ley 1445, pero había un problema grande. Y es que el cambio de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima es prácticamente imposible sin que se liquide la sociedad corporación sin ánimo de lucro, y por lo tanto se perdía la ficha en el torneo colombiano. Entonces hubo un periodo llamémoslo de transición, donde los clubes corporaciones sin ánimo de lucro
sociedades civiles sin ánimo de lucro realmente, se podían convertir en sociedades anónimas con una particularidad, es que estas corporaciones tomadas muchas veces por los narcotraficantes o por gente con dinero, porque no todas acaban así, los derechos que tenían los volvieron una especie de acciones. Entonces, situación absolutamente anormal, pero sí hicieron y se volvieron sociedades anónimas. Entonces, para resumir, en Colombia hay dos tipos de equipos empleadores después de la ley 1445 del 2011, y es sociedades civiles sin ánimo de lucro. Y hay tres: Pasto, creo que Pereira, y la más importante y la más emblemática, porque fue la única que logró competir en la época de los narcos contra ellos con unos muy buenos equipos. Me acuerdo de un jugador, un chileno, Aravena, que es el Deportivo Cali. El Deportivo Cali sigue siendo una corporación civil sin ánimo de lucro, donde cada persona tiene derecho a un voto y no pueden votar, una persona no puede votar en la asamblea, sino un voto más, es decir, solo puede tener dos. Esta atomización hace imposible que los dineros que lograron comprar los otros equipos hubieran entrado allá. Ya no hay ese problema. Pero el Cali sigue siendo la única entidad sin ánimo de lucro en Colombia. Tiene los problemas de las entidades sin ánimo de lucro, es que inyectar capital no es tan fácil, no es tan fácil que un socio grande llegue y tome posesión, porque sigue siendo una corporación sin ánimo de lucro. A mí me llama mucho la atención y ojalá Belén, y no sé si haya en Uruguay, yo repito y le pido disculpas a Belén, cuando yo hablo de Argentina creo que es Uruguay igual y seguramente no lo es, y pido disculpas por mi ignorancia, pero uno ve lo que pasó en San Lorenzo, que llegó un tipo con dinero, Tinelli, y dicen que compró el club, que trajo jugadores, pero no sé qué hace. Entonces, sigamos. Corporación sin ánimo de lucro, Deportivo Cali y Pereira y Pasto, y el resto son sociedades anónimas. Sociedades anónimas, repito, creadas por esta ley, que tienen una particularidad, es que tienen que tener mínimo 5 socios. Las corporaciones sin ánimo de lucro tienen que tener una cantidad mayor de socios, pero las sociedades anónimas solo pueden llegar a tener mínimo 5 socios. Todavía no se permite lo que pasó, por ejemplo, con el Chelsea, donde hay un solo socio, sino que acá tienen que tener 5, pero es muy sencillo para los dueños tener 5 socios cada uno con una acción, y el dueño, que no tiene nada de malo, y en eso hay que ser claro, y el dueño tiene el 99.7% de las acciones. Sociedades anónimas que tienen unas características de una sociedad han pretendido volver las sociedades anónimas simplificadas, que es una figura societaria mucho más ágil para cambiar de capital, para aumentar, para cambiar de dueño, pero hasta ahora estamos en sociedades anónimas. Por lo tanto, es vigilada por la Superintendencia de Sociedades, que cada año saca un reporte de la situación de los equipos. Obviamente, por ser sociedades vigiladas, pues tienen que tener una contabilidad vigilada y tienen que tener todas aquellas características que hace que una sociedad anónima funcione en Colombia. Son esos dos los equipos. A nivel contractual, los contratos son exactamente iguales. Hay algunas, todavía muy pocas, pero hay algunas facilidades tributarias para estos equipos, pero estas son las dos figuras no básicas, las dos únicas figuras que hay para equipos con jugadores profesionales. No estoy hablando de equipos aficionados, porque estos no tienen contrato de trabajo, y por ahora, seguramente al final vamos a hablar de fútbol aficionado, pero por ahora vamos a hablar de contrato de trabajo. Belén, ¿cómo funciona en el delicioso Uruguay? Bueno, acá en Uruguay, al igual que en Colombia, tenemos como esas dos formas, la asociación civil y la sociedad anónima deportiva. En Uruguay se está viviendo como una especie de auge de sociedades anónimas deportivas. Vemos que cada vez hay más, con la particularidad de que acá, como comenzaron siendo asociaciones civiles, las sociedades anónimas deportivas que se van sumando tienen capaz que la característica de que no son los cuadros más grandes o populares, o tal vez uno lo ve que está más ordenado, sino que eso por una cuestión de arraigo cultural, supongo yo, inclusive se ha intentado, hay algún grupo económico bastante importante que se ha interesado por algunos equipos que son históricos de Uruguay, y bueno, la masa societaria ha decidido que no, que quieren seguir siendo asociación civil. Como te decía, creo que los motivos son más que nada sociales y culturales, de que los socios quieren seguir manteniendo el control del club. En Uruguay en sí nunca hubo una prohibición para que una asociación civil se transforme en sociedad anónima deportiva, o sea, que un club pase a ser una sociedad anónima deportiva.
Lo que sí, en el año 2001, a través de una ley que acá se conoce vulgarmente como leyes ómnibus o de urgente consideración, son leyes que a veces los gobiernos cuando entran mandan al Parlamento para que se aprueben, que son leyes de muchísimos artículos que tratan muchísimos temas de los más diversos, y es como una manera de legislar y imponer un poco tal vez la política de Estado que se quiera implementar en ese periodo de gobierno, finiquitando varios temas en una sola ley. En el año 2001, a través de esta ley, que es la 17.292, se instauró en Uruguay las sociedades anónimas deportivas. En realidad se las reconoció, porque nunca estuvieron prohibidas. Lo que hace la ley es decir, los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas deportivas o asociaciones civiles. Creo que es interesante el verbo podrán, en el sentido de que no le cierra la puerta, y la jurisprudencia y la doctrina está de acuerdo, que no le cierra la puerta a otras formas societarias que podrían haber. Por ejemplo, una cooperativa en Uruguay en sí no estaría prohibido, habría que ver si algún club quisiera hacerlo, pero en principio, si uno va y lee la ley, no estaría prohibido. Pero es recién, para el año 2009, 2010, en donde se empiezan a crear sociedades anónimas deportivas. Acá tienen la característica que pueden ser a través de 3 formas, o sea, creándose de cero, digamos, a través de la decisión o de la transformación. Eso es porque esta ley toma como modelo la legislación española en cuanto a sociedades anónimas deportivas. No es obligatorio, como sucedió en España, no es obligatorio que un club decida transformarse en una SAD. Lo que sí, como te decía, hay gran cantidad de capaz que cuadros que son menores o que tienen presupuestos bastante acotados. Acá el fútbol uruguayo tiene un grave problema, que de por sí Uruguay es un país pequeño, y el fútbol uruguayo profesional está casi todo concentrado en Montevideo, que es como que en España solamente jueguen cuadros que estén en Madrid, o en Colombia solamente cuadros que jueguen en Bogotá. Es una locura, pero acá sucede. Entonces te pasa de que tenés equipos que cuadra de distancia o ni siquiera tienen una cuadra de distancia, y obviamente eso hace que a una economía que es pequeña, eso se traduce en que las economías de los clubes sean aún más pequeñas. Por eso hoy por hoy es una herramienta que los clubes menores utilizan en anónimas deportivas. Y la verdad que desde el otro lado, visto desde el punto de vista empresarial, yo creo que el fútbol uruguayo es bastante atractivo por varios motivos. Primero, por un tema fiscal. Los clubes acá tienen determinados beneficios, sobre todo por un artículo constitucional que tiene una interpretación en el cual las organizaciones que tengan unos fines culturales serán exonerados de determinados tipos de impuestos, y las asociaciones civiles deportivas se entiende que están exoneradas, y hoy por hoy se interpreta que la SAD también, por tener un fin cultural, pese a que obviamente tiene fines de lucro, ¿no? Entonces eso hace que tengas beneficios fiscales que son muy buenos. Luego creo que también tenés el tema de la marca país de fútbol uruguayo, que creo que es muy buena, que es un fútbol que todo el mundo lo reconoce como exportador. Tal vez en el plano doméstico no es muy bueno, pero tiene en el plano internacional jugadores que han salido acá que son muy buenos, y creo que eso hace también atractivo el negocio. Y luego, bueno, creo que es un campeonato que es relativamente tranquilo. También los empresarios se fijan mucho en el tema de, no sé, las hinchadas, dónde está localizado el equipo, etcétera, etcétera. Y esto ha producido hoy en día, como te digo, un boom de sociedades anónimas deportivas en clubes pequeños, en clubes que tenían apremios económicos graves, y que en las sociedades anónimas deportivas vieron una salida. Pero no así en clubes capaz más históricos, con un peso cultural más grande, ni que hablar Peñarol y Nacional, que se mantienen como asociaciones civiles porque así lo deciden. En Uruguay hubo, y creo que fue una de las razones por las cuales FIFA prohibió los clubes puente, las transferencias puente. Hubo 2 o 3, yo me acuerdo de un River Plate de Uruguay y tal vez un Liverpool, que eran clubes básicamente dedicados a hacer transferencias puentes. ¿Algo de eso hay o son ideas mías? No, sí, hay 2 o 3 clubes que son reconocidos por eso. Hay un club que está en Maldonado, que básicamente, si vos vas a la AUF y pedís, no sé, un historial de fichajes, y ha pasado por ahí Jonathan Caleri, Daniel Osvaldo, no sé, un montón de jugadores
Creo que hace bastantes años atrás también estuvo Ronaldo, el brasilero Ronaldo. O sea, obviamente que no pasaron ni por la vereda de la no fueron a Uruguay. Club, pero sí eran fichajes puente y son reconocidos por eso. Acá en Uruguay era algo que se utilizaba bastante y capaz que hoy en día también se sigue utilizando porque como la FIFA te habla del tema de las 16 semanas, capaz que por algún lado echa la ley, echa la trampa. 17. Pero sí, tal cual, sí. ¿Hay una diferencia? ¿Hay alguna? En Colombia, las sociedades, los equipos sociedades anónimas, y ya te voy a hablar, Rafa, no te me angusties, los equipos sociedades anónimas son sociedades anónimas. No son sociedades anónimas deportivas como es en España. En Uruguay hay sociedades anónimas y sociedades anónimas deportivas. No, lo que la ley, esta ley, la 17.292, consagra es que, bueno, el club tiene que tener su nombre, que eso podrá cambiar o no, dependerá del contrato que firmen la asociación civil con el grupo económico, y al final tiene que tener la sigla SAD, Sociedad Anónima Deportiva. Yeah. Esta ley lo que hace es, tiene una regulación específica para algunas cosas, y lo que esa ley no prevé va por la ley de sociedades anónimas común, digamos, que rige en Uruguay, que es la ley de sociedades comerciales, se le conoce, que ahí tiene la regulación de las sociedades anónimas, las SRL y todos los demás tipos societarios. Entonces, todo lo que no prevea la ley de sociedades anónimas deportivas va por el derecho común, digamos, y se rige por eso, pero en realidad sí tenemos esa diferenciación. Rafa, ¿te toca? Bueno, pues en España la historia de las sociedades anónimas deportivas empieza en 1990, porque es cuando se aprueba la ley 10/1990 del deporte, que es la misma que todavía tenemos vigente, pero que ahora estamos en un periodo de tramitación parlamentaria de una nueva ley que va a dejar de ser obligatoria la forma de sociedad anónima deportiva para participar en las competiciones profesionales, que a día de hoy están solo en fútbol y en baloncesto. Aunque el balonmano creo que va a ser inminente ya que tenga también liga profesional. Pero dado que ya se está trabajando en esa iniciativa, se modificó el año pasado, a finales del 2021, la ley que todavía tenemos vigente, la ley 10/90, y donde decía que los clubes que participen en competición profesional adoptarán la forma de sociedad anónima deportiva, ahora dice que podrán adoptar la forma de sociedad anónima deportiva, con lo cual, aunque seguimos con la vieja ley, desde el 1 de enero de 2022 ya no es obligatoria la transformación en SAD para aquellos clubes que asciendan todavía a partir de 2022 por primera vez a una competición profesional y que, por lo tanto, aún no hayan tenido que transformarse en los últimos 32 años, por no haber ascendido antes. Esa es la situación que tenemos. Cuando se hizo la obligación de transformarse en SAD, lo que os decía, fue un castigo porque la ley, por un lado, daba a los clubes, porque creaba en el fútbol el segundo plan de saneamiento, porque había una deuda brutal en la mayoría de clubes, y como contraprestación decía, bueno, pero igual que os estamos ayudando con dinero de las quinielas, con dinero de la televisión, etcétera, vosotros a cambio vais a estar sometidos a un control más férreo, y para estar sometidos a ese control os vais a transformar en sociedades anónimas deportivas, porque entendemos que de esa manera vais a tener una gestión más profesional y más en la línea de lo que es un ordenado comerciante. Lo que sucedió fue que en la conversión en SAD no impidió que la mayoría de clubes de fútbol, sobre todo, acabasen yendo a procedimientos concursales, que es lo que ocurre cuando no puedes hacer frente a tus deudas más inmediatas, con lo cual se vio que el remedio no había surtido efecto. Y llegaron... ¿Cuándo surtió efecto? Perdón, sí, Andrés. No, y te iba a decir, y llegaron genios como Gil y Gil, pero sigue. Exacto. ¿Cuándo realmente surtió algún efecto los mecanismos de control? Cuando las ligas profesionales, especialmente la de fútbol, se puso más exigente con el control económico. Y el control económico se está llevando a cabo tanto seas una SAD como seas un club. Precisamente porque era un castigo,
los clubes que en los años anteriores, del 85 al 90, hubieran tenido unos buenos resultados económicos, estaban exonerados de la obligación de transformarse. Si querían, podían, pero no era obligatorio. Esto afectó a 4 clubes que no fueron obligados a crearse, a transformarse en SAD, entre ellos los 2 más grandes, es decir, igual que Peñarol y Nacional siguen siendo sociedades civiles, pues en España Real Madrid, Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona siguen siendo clubes deportivos. Por lo tanto, su naturaleza jurídica es la de una asociación, que es la figura que tenemos en España y que se rige en primer término por la ley del deporte de su propia comunidad autónoma, porque tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con su propia ley del deporte, porque es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y por lo tanto el régimen jurídico del Fútbol Club Barcelona se regula en la ley del deporte de Cataluña, y el régimen jurídico del Real Madrid Club de Fútbol, y cada cuántos años hay que hacer elecciones, etcétera, se regula en la ley del deporte de la Comunidad de Madrid. Y los otros 2 clubes que de rebote, que pasaban por ahí, se beneficiaron también de no transformarse en SAD y tampoco se han convertido obligatoriamente hasta hoy, son el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético Osasuna. Todos los demás tuvieron que transformarse, ya estaba previsto en la propia ley el proceso de transformación, daba un periodo para que se suscribiera el capital social, se regula cómo se calcula el capital social, que era variable para cada equipo dependiendo de la mochila de deuda que cada uno tuviera o de la que tenga cada vez que un nuevo club asciende a la competición profesional. Hay una comisión mixta que le calculaba el capital social que tenía que cubrir y tenían toda la primera temporada para desembolsarlo íntegramente y culminar la transformación en SAD en tiempo y forma. Todos los clubes mantuvieron la denominación y la añadieron al final, igual que decía Belén, las siglas SAD, de Sociedad Anónima Deportiva. Por eso, por ejemplo, Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Club Atlético de Madrid, SAD. Aunque se siga llamando club, como todos ellos, no tienen el mismo régimen jurídico que los 4 clubes. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club Osasuna, simplemente a su antigua naturaleza de club le añadieron SAD, pero son forma societaria, igual que, como comentaba Belén, hay una legislación específica en la ley del deporte y en el reglamento de sociedades anónimas deportivas, básicamente va enfocada a evitar, por el bien de la integridad de la competición, que pueda aglutinarse en una misma persona de forma directa o indirecta el control efectivo de más de un club de la misma modalidad para preservar la integridad de la competición, y en todo lo que no está regulado con ese carácter especial se rige por la ley de sociedades de capital, en concreto por las normas que afectan a las sociedades anónimas. En cuanto a los socios, no hay ninguna estipulación en concreto, pero sí en el órgano de administración, que no puede ser un administrador único o 2 administradores mancomunados, obligatoriamente tiene que haber un consejo de administración, lo que implica que como mínimo debe haber 3 personas en ese consejo de administración. En relación con los beneficios fiscales que comentaba Belén, hubo de hecho un procedimiento en la Comisión Europea frente a España por ayudas de Estado en relación con el mayor beneficio fiscal que tenían los 4 clubes exonerados de transformarse en SAD frente a los clubes que se convirtieron en SAD, porque efectivamente hay unas diferencias de tipos impositivos en el impuesto de sociedades. Para mí no era muy relevante, sobre todo porque en el periodo investigado es que todos acababan en pérdidas, por eso al final todos acababan en proceso concursal. O sea, no veo yo, sobre papel podría haber una ventaja, pero luego en la realidad, todos los clubes acababan sin tener nada que declarar, ¿no?, a Hacienda, porque ninguno tenía beneficio. Y nosotros también tenemos una ley ómnibus, no de 2001, de 2009. Es una ley que para aplicar en España, transponer al ordenamiento español la directiva de libertad de servicios, pues modificó también un montón de leyes. Así que, igual que como comentaba Belén, llega la ley ómnibus, se abre la puerta y bajan allí 40 pasajeros, cada uno modificando una ley distinta, la de colegios profesionales, etcétera. Pero en el deporte
no afectó esta ley ómnibus. Con lo cual, concluyendo, desde el 1 de enero de 2022, y aunque seguimos con la ley antigua, ya no es obligatoria la transformación en SAF. A partir de ahora, cualquier club que ascienda a una competición profesional de fútbol o de baloncesto podrá mantener su anterior naturaleza jurídica de asociación de club deportivo sin tener que transformarse. Pero durante todo este periodo y también en el que viene podrá ser voluntaria la transformación, pero solo podrá darse en aquellos deportes en los que exista competición profesional, porque si el objeto social va a ser participar en competiciones profesionales, el registrador mercantil solo lo va a admitir cuando seas un club que practique una modalidad en la que exista una competición profesional. Si te quieres convertir, o sea, si quieres constituir una SAF de hockey sobre patines, que a día de hoy no es competición profesional, no te van a dejar, porque el objeto social nunca se podría cumplir, ya que no cabe la participación en competiciones profesionales. Muy bien, yo tengo una pregunta y 2 o 3 comentarios para Belén y para Rafa. El primero es, yo me acuerdo que Rummenigge decía, cuando Barcelona le daba esos bailes, ya no es así, que decía que es que los catalanes tenían un dopaje financiero y un dopaje impositivo, que mientras que los alemanes pagaban impuestos, ellos recibían regalos de la administración. Creo que era por esa época. Y hablando de los alemanes tienen una sociedad, una forma muy interesante que es el 50% más 1 del capital debe ser de los aficionados. De pronto podemos llamar a alguien que nos cuente eso, que tengo un amigo. Pero tengo una pregunta y es, ¿no ha sido muy fácil? Yo me acuerdo tal vez de un bárbaro que era Peterman, si no estoy mal, y ahorita está Lin en Valencia, pero no ha sido muy fácil que el capital extranjero compre, como sí lo han hecho en muchos otros sitios, compre equipos españoles, y mucho más difícil que entren a bolsa. ¿Eso por qué se da, Rafa? Sí, efectivamente. La entrada de inversores extranjeros en los últimos años ha sido enorme. También el español está en manos de un inversor chino. Sí, señor. Sí, señor. Hay muchos equipos. Pero se demoraron. Bueno, es que el número es ilimitado. Sí. O sea, cada vez han sido más los clubes que son dirigidos por máximos accionistas que se encuentran en el extranjero y muchos en países asiáticos, árabes, etcétera, etcétera. Esa tendencia ha sido así. Me preguntabas la segunda parte, Andrés, que ahora se me los equipos, ¿por qué no han logrado? Porque Portugal, Francia, Italia, equipos en bolsa. Pues mira, no te sé decir una razón exacta. Yo he oído muchas explicaciones, pero al final la razón última la saben los dueños de los clubes. Yo pensé que alguna dificultad ¿Sabes qué pasa también? Cuando estás en bolsa tienes obligación de ser más transparente. Tienes que ser juicioso. Tienes que informar del coste de los traspasos con todos los detalles y la letra pequeña, y eso igual no va mucho con lo que es la tradición, la costumbre, y uno puede pensar, si soy yo el primero en dar el paso, estoy desvelándome y poniéndome en desventaja frente a mis competidores. Eso. O vamos todos de la mano, o no voy a ser yo el que sufra ese hándicap. Y luego, para terminar, el tema del dopaje financiero, te he de decir que durante muchos años, cuando existía esa rivalidad Messi en el Barcelona, Cristiano en el Real Madrid, te he de decir que cobrar, siendo los dos futbolistas mejor pagados del planeta, les salía muchísimo más caro al Barcelona pagar el sueldo de Messi que al Real Madrid de Cristiano. Primero, porque el tipo impositivo del impuesto sobre la renta era mayor en Cataluña que en Madrid, porque eso también depende de comunidad autónoma. Y en segundo lugar, porque durante muchos años se aprobó lo que popularmente se llamó la ley Beckham, que permitía que, era una ley que estaba prevista para atraer talento científico extranjero, pero de la que al final se acabaron beneficiando los futbolistas, sobre todo al principio porque no pusieron ningún tope de cantidad que se podía ahorrar de impuestos, ¿no? Después ya se puso a pagar solo por los primeros X miles de euros. Pero quiero decir que el impuesto sobre la renta que pagaba Cristiano Ronaldo era pues menos de la mitad que el que tenía que pagar Messi, con lo cual, como ya sabemos que los representantes al final negocian en función de la cantidad bruta que le va a quedar a sus representados tras pagar impuestos,
pues era mucho más caro pagar a Messi que pagar a Cristiano. Ahora quien está haciendo doping financiero son los clubes del sur de Italia, véase el Nápoles, porque ellos sí que tienen una ley que, parecido a la ley Beckham, permite que los jugadores que fichen por clubes del sur de Italia, que está más deprimido económicamente que el norte, tengan ese tipo de ventajas. Algún día se meterá la Unión Europea en eso, porque al fin y al cabo, bueno, ya no digamos el Mónaco, que la propia Liga Profesional Francesa le impuso unas medidas para poder seguir jugando en la Liga Francesa, porque la fiscalidad de los jugadores que fichaba el Mónaco no tenía nada que ver con los que fichaba el Olympique de Marsella o el Paris Saint-Germain. Así que, como decía, algún día se meterá en eso la Unión Europea, porque realmente no tiene mucho sentido esas distintas reglas del juego cuando todos están en un mercado único, sobre todo cuando compiten en las competiciones europeas, ves el Champions League o Europa League, el Conference League. Listo. La última pregunta, Belén. Nosotros en Colombia tenemos 36 equipos profesionales y no vamos a tener por ahora, y creo que falta un tiempo, más, porque no hay descenso. ¿Cómo funciona el ascenso y el descenso en Uruguay? Sobre todo, ¿hasta dónde hay equipos con jugadores profesionales? Sí. Bueno, en Uruguay actualmente tenemos la primera división profesional, luego viene la segunda división profesional, luego viene la primera división amateur, que vendría a ser la C, y hace muy poquito, a fines del año pasado, se creó la divisional D, que es una divisional que es solamente metropolitana, o sea que juegan los cuadros de Montevideo y de Canelones. Es una liga experimental, digamos, porque bueno, inclusive este año no quería, los jugadores no la querían jugar y los clubes tampoco, porque no se le preveía ascensos a la C. Entonces era como, bueno, ¿por qué vamos a jugar si no vamos a poder ascender a la C? Y bueno, y finalmente acordaron y firmaron. Pero en la primera división descienden 3 equipos. Nosotros acá tenemos un sistema que es un poco complejo. Tenemos varios tipos de tablas. Tenemos el torneo clausura, el torneo apertura, el torneo clausura, y después tenemos una que se llama tabla anual, que es el promedio de ambas tablas. Entonces hay un campeón, que es la tabla anual, que no tiene trofeo, pero que puede acceder a la final del campeonato uruguayo. Y a su vez tenemos la tabla del descenso, que es una tabla que se promedian los puntos de esta temporada con la temporada anterior. Los clubes que suben ese año en la tabla del descenso duplican por 2, o sea, se hacen 3, en realidad son 6, y por eso es un promedio. Entonces vos ahí, cuando llega a fin de año y te fijas la tabla anual, tenés los últimos 3, y tenés que hay uno que tiene, no sé, 0,82, el otro 0,81 con tanto, y bueno, los últimos 3 son los que descienden. ¿Y en la segunda división? Y en la segunda división se fue cambiando eso también a lo largo de los años, pero hoy en día tenés un campeonato que es a 2 ruedas, en donde tenés el que termina primero, que sale campeón, asciende de forma directa. El que termina segundo asciende de forma directa, y luego se juega unos playoffs entre los que quedaron en el tercer y hasta el sexto lugar, y de esos playoffs sale el tercer ascenso, se llama. Y ellos también tienen una tabla acumulada, los de la B, y los últimos 3 de esa tabla acumulada descienden a la C. Es bastante. No, perfecto, pero hay muchos equipos profesionales, nosotros tenemos 36 y todavía no hay posibilidad de cambiar. En España lo sabemos. ¿Cuántas divisiones hay? ¿6 o 7, Rafa? No, profesionales 2. No, pero de ascenso y descenso. Una y una femenina. Y de ascenso y descenso. Divisiones totales, sí. Tenemos 2 profesionales más 3 no profesionales, 5 a nivel estatal. 5, es decir... Acá profesionales serían solo la A y la B. Digamos. Pero hay ascenso y descenso. Hay posibilidad de que los que no son profesionales, por buen desempeño en la cancha, vayan subiendo. Sí. Bueno, ese es el gran cambio que se produce acá cuando pasás de la C a la B. Claro. Porque, bueno, tenés que empezar a tener contratos profesionales y demás. O sea, es el gran cambio que se produce. Rafa, y finalmente, ¿cómo ascienden y descienden los clubes en España? Bueno, pues en España, en primera división hay 20 clubes y descienden 3. Y en segunda división, en vez de 20, hay 22 clubes, de los cuales ascienden 3 también.
2 de forma directa y el tercero sale de un playoff que se juega entre 4 equipos, que van del tercer al sexto clasificado y asciende uno más. Y de segunda división a la primera federación, que es la primera competición no profesional, descienden 4 equipos. Y también ascienden a ella 4 equipos, 2 directos y 2 que resultan de un playoff. Muy ¿Cómo bien. es en Colombia, Andrés? ¿Cómo es en Colombia? En Colombia es muy fácil. Hay dos divisiones, primera A y primera B. La primera es la división, que hay un campeonato como en Uruguay, semestral, cada uno de los cuales tiene un cupo a Copa Libertadores. Y la primera B no tiene, ascienden 2 o 1 dependiendo de los playoffs, pero lo que es más molesto y lo que nos parece que ha frenado más el fútbol es que no hay descenso de la primera B a la primera C o a lo que ustedes quieran, de manera que hay muchos equipos que permanecen sin mayor incentivo para ascender y sin mayor incentivo para hacer equipos porque no descienden, de manera que el último de la primera B siempre seguirá recibiendo el dinero de la primera B sin necesidad de invertir mucho. Se ha pedido por todas las formas que haya una tercera o una primera C que le permita a muchos equipos, porque sí que los hay, competir para llegar a las ligas profesionales, pero ha sido imposible que se modifique esta forma, de manera que los 20 más 18, los 38, 36 equipos seguirán siendo siempre los mismos. Parece que el nuevo gobierno le quiere meter el diente a esto, pero lo veo difícil. Claro, porque a día de hoy un club de nueva creación que lleve muchos años haciéndolo bien, ¿qué opciones tiene de entrar en la Liga Profesional Colombiana? Ninguna. Entonces es muy difícil. Y hay un tema de derechos de televisión que todavía hace menos deseable para muchos equipos llegar a la primera A, porque recibes lo mismo que un equipo de la primera A y gastas muchísimo menos que lo que gasta un equipo en la primera A. Y ahí sí hay un doping financiero porque hay equipos que reciben lo que recibe un equipo de primera división en dinero y juegan en segunda división, mientras que hay otros equipos que reciben muy poco dinero y les toca competir contra estos en teoría, monstruos. Es un sistema muy desafortunado, pero esperemos que se cambie. Bueno, llegamos ya al final del programa. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a hablar ya del contrato de trabajo, la legislación, si hay legislación especial, si nos toca remitirnos a la legislación laboral o cómo se hace ese híbrido. Rafa, muchas gracias. Belén, muchísimas gracias. Luis, en los controles, muchas gracias. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.